Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Ok, Buenas tardes, dice. hola, empecemos. Esta clase es complementaria a la anterior, ¿sí? Entonces un poquito corta, pero de todas maneras voy a empezar con lo primero. Esta era la tarea que tenían que hacer y la pregunta es quién la tiene ya hecha. Yo la tengo, yo la hice, pero bueno, Yo vamos a ver hice. si está bien. ¿Me lo puedes compartir? Bueno, yo lo hice en Word. ¿Me lo mandas al WhatsApp entonces para que lo compartamos, por favor? Dice yo se lo paso entonces por WhatsApp. Una imagen, yo tengo una imagen ahí. Sí, pásamelo a la imagen y ahorita lo ponemos. Yo también lo hice, ingeniera, pero no sé si está. Yo también lo hice, Inge. Okay, vamos a revisar primero el de él. Ya está. Ahí está, se lo paso. Solo da para revisar uno y si está bien, pues ahí vemos ahorita qué hacemos. Un segundo. Ya, vamos a revisar lo que dice. Tenía que agarrar el método shortest job first, no apropiativo. Primero el trabajo más corto, no apropiativo. Y esto eran los procesos, y esto es los tiempos de duración y los instantes de llegada. Vamos a revisar qué ha pasado. El instante 0 llega al proceso 1 y dice que requiere 9 instantes. Entonces, no hay nadie más con quien comparar si hay otro más pequeño. Entonces, sí o sí entra el proceso 1 y va a completar los 9 tiempos que necesita. Entonces, eso es lo que yo veo que acá está bien. Una vez que termina el proceso 1, dice el sistema, es el instante 9. ¿Qué procesos están en la cola? Se pregunta. Entonces, eso me marca el tiempo de llegada. Entonces, como vemos, en la cola están esperando el 2 y el 3. Ahora el sistema dice, entre el proceso 2 y 3, ¿cuál es el más corto en duración? Es el proceso 3. Requiere 2 nada más. Entonces, acá, por ejemplo, veo que está teniendo el proceso 3, 1, 2 tiempos. Entonces, llega hasta el instante 11 y entonces vamos correcto. Entonces el sistema vuelve a decir, es el instante 11, ¿qué procesos están en cola? Y bueno, solo encontró al proceso 2, que es el único, y por lo tanto ya no hay con quién comparar. Entonces este proceso de 4 instantes va a ingresar. 1, 2, 3, 4. Entonces esto está correcto, el diagrama, llega hasta el instante 15, ahí está, es la suma de tiempos, normalmente coincide la suma de tiempos con el tiempo de finalización. ¿Cuándo no va a coincidir? Cuando hay algún tiempo de ocio, ¿sí? ¿Qué es ocio? Que, por ejemplo, mira, el proceso 1 entró en 0 y terminó en 9. Si, por ejemplo, el proceso 2 hubiera llegado en 12 y el proceso 3 en 13, entonces fíjate, de 9 a 12, ¿sí? Termina en 9 y recién en 12 llega el siguiente, ahí hay un intervalo que es tiempo de ocio. 12 menos 9 son 3. 3 tiempos va a estar sin hacer nada el procesador. Y eso va a aumentar 15, aumentaría 3 más, entonces terminaría en 18. Entonces tengan cuidado con los tiempos de ocio si se presentaran. Acá no hay, porque mira, llegó terminó en 9 y ya estaban estos dos. Entonces siempre había algo que hacer. Entonces el ocio ocurre cuando la finalización fue en un instante y el siguiente proceso tardó demasiado en llegar al punto que el procesador se puso a esperar, ¿no? Eso es tiempo de ocio. Vamos a ver ahora los cálculos. Tiempos de espera. ¿Cuánto esperó el proceso 1 para ingresar? Llegó en el instante 0 y ingresó en el instante 0 también. Entonces, el tiempo de espera acá, ¿no? Parece que hay una confusión en el tiempo de espera. A ver. Sí, porque el tiempo de espera es acá. Lo voy a marcar con la flechita para que no dudemos después. El tiempo de espera es este. El momento en que llegó y la diferencia entre el momento de llegada y el momento de entrada. Entonces llegó en 0 y entró en 0, eso significaba que aquí debe ser 0 menos 0, 0. ¿Cuánto esperó el proceso 1 para entrar? 0, no esperó nada, fíjate que llegó y entró, entonces no esperó nada. Entonces acá vamos a corregir un poquito, esto es normal, por eso es que les he dado la tarea a hacer, ¿sí? Es normal que haya este problema, ¿ya? Entonces acá vamos a esclarecer que el resultado debe decir 0 menos 0 igual a 0. Ese sería para el proceso 1. ¿Qué pasa con el proceso 2? El proceso 2, ¿dónde está? Acá. Entra en 11. ¿Y en qué momento llegó el proceso 2? Vamos a señalarlo. Acá el proceso 2 está entrando en 11
Y ahora la pregunta es, ¿en qué momento llegó el proceso 2? Llegó en el instante 1. Mire, llegó en 1 y recién entra en 11. Entonces, ahí va la diferencia de la resta. ¿Sí? Otra vez hay un error acá, que puede ser que se ha equivocado de proceso, pero la resta correcta sería, entró en 11 y llegó en 1. 11 menos 1 son 10. 10 tiempos ha esperado el proceso 2 para ser atendido. ¿Ya? Entonces otra vez vamos a piquear un poquito por acá y vamos a continuar. El siguiente, el proceso 3. ¿Dónde ingresa el proceso 3? Acá, en 9 ha empezado el proceso 3. ¿Y en qué instante llegó el proceso 3? En 2. Entonces aquí la resta sería que el proceso 3 ingresó en 9 y llegó en 2. Ese sí ya lo tiene bien, ese sí es cierto. Entonces, los tiempos de espera están dados por 0, 10 y 7, ¿ya? Entonces, el tiempo promedio de espera, bueno, como ha variado lo anterior, va a variar esto también un poquito, entonces hay que corregir. Entonces, vamos a sumar los tiempos de espera. Va a ser igual a 0 más 10 más 7, todo esto dividido entre 3. ¿Cuánto sería 17 entre 3? 5,66. A ver, 5.66. Sí. Ok, ahí está. Entonces ya están los tiempos de espera. Un poquito largo, ¿no? Pero es por el que pues ha demorado todo el proceso 1, ¿no? Como es tan largo, los demoró a todos. Entonces, bueno, 5 la espera. Vamos con la respuesta. Aquí habían dos fórmulas, ¿no? Una la de respuesta y otra la de retorno. La de respuesta es un poco más difícil de calcular porque otra vez es la resta de 2, ¿verdad? Entonces, el de respuesta se fija ahora los tiempos de salida. Sí, vamos a empezar con el proceso 1. ¿En qué momento termina el proceso 1? ¿Sí? ¿En qué momento termina el proceso 1? Vamos a poner otro color a esto porque se ha hecho de más rojo, ¿sí? Para que se note porque no se ve. ¿Ok? El proceso 1 termina en 9. ¿Y en qué momento llega el proceso 1? ¿En qué momento, como este ya es ahora de respuesta, hay que hacer la diferencia entre el tiempo de salida y el tiempo de llegada? Entonces ahí está, la llegada. Entonces por ese motivo acá él hizo la resta de manera correcta, 9 menos 0 para llegar a 9. Entonces la respuesta del proceso 1 es 9. ¿Qué pasa con el proceso 2? Ok, el proceso 2 termina en 15, pero el proceso 2 llegó en 1, ¿sí? Entonces son 15 menos 1 igual a 14. Acá también está correcto el proceso 2 en respuesta. El proceso 3, ¿a qué hora termina? Termina en 11 y había llegado en 2. Entonces son 11 menos 2, eso estoy viendo por acá también, igual a 9. Entonces están bien los tiempos de respuesta. Y luego los tiempos de retorno son más fáciles de calcular porque solamente hay que ir al diagrama y fijarnos en qué momento finaliza cada proceso. El proceso 1 finaliza en 9. Y aquí dice tiempo de retorno al proceso 1, 9. El proceso 2 finaliza en 15 y acá también dice que es 15. Está bien. Y el proceso 3 finaliza en 11 y aquí también está, sí, me acuerdo haberlo visto, lo vamos a tratar de recorrer. Está un poquito grande, un minutito, debe estar escondido por abajo, ahí, ¿sí? Entonces ahí está, 11, tiempo de retorno. Entonces no hay problema por acá, ¿sí? En realidad solo hubo problemas con los tiempos de espera, ¿ya? Hagamos el recorrido un poquito más abajo. Ahí, ok. El tiempo promedio, ahora que es el que nos está viendo, vamos a tratar de disminuir un poquito, ahí. Ok, el tiempo promedio de retorno, la suma de los tres tiempos dividido entre el 3. 9 más 15 más 11 sería 26, 35, entre
A ver, otra vez. 15 más 11 son 26, ¿sí? 26 más 9 son 35. 35 entre 3 sería así. 11, 6, 6, ahí no hay problema. Entonces, lo demás estaría correcto. ¿Dónde ha fallado? Solamente en los tiempos de espera, ¿ya? Entonces, ahí habría que hacer una pequeña corrección nada más. Ahí lo voy a volver a restaurar a su mismo sitio, ¿ok? Ahí están los cálculos para que corrija, ¿sí? Richard, hay que corregir esto, ¿ya? Lo demás estaría bien. Pero ahora, con estos resultados, vamos a intentar capturar. Vamos a ir a la sala de respuestas. Nos vamos a ir ahora a... Vamos a comparar con lo anterior, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los parámetros que voy a tomar de comparación? Los tiempos promedios. Vamos a comparar primero tiempos promedios de espera. Por el anterior método, el tiempo promedio de espera era 6.33. Era el mismo, ¿no? 942, sí, 942, era el mismo. Ahora, como son la misma cola de procesos, lo único que voy a hacer es comparar tiempos promedios. Vamos con el tiempo promedio de espera, 6.33 en este método. Y en el SJF, el tiempo de espera es menor. Entonces, me parece que aquí estamos mejor. El SJF está en promedio esperando con un tiempo menor que el FIFO, y por lo tanto me parece que está mejor aquí. ¿Qué pasa con lo otro que importa? Pues entre el tiempo de respuesta y el tiempo de retorno, cualquiera de los dos se podrían tomar como buenos parámetros. Veamos el tiempo de respuesta para este método, 11.33. ¿Sí? Y en el otro método, el tiempo de respuesta 10.66. Mucho menor. Ojo que aquí hasta una décima hace importancia, ¿ya? Entonces 10.8 sería mejor que 10.9, a eso me refiero. ¿Qué pasa con los tiempos promedios de, qué me falta? De retorno. En retorno acá era en 12. El retorno está en 12. Y acá el retorno, no se copió, vamos a copiar de una vez el retorno de este de acá. Aquí me falta el tiempo promedio de retorno, 11.66. Entonces, en conclusión, yo veo que el método SJF ha respondido de manera más eficiente que el método FIFO. Por lo tanto, se entiende que el procesador va a intentar utilizar el método SJF porque este le responde con mejores tiempos tanto de retorno, como ven por acá, 11.66, como de espera, ¿sí? Entonces, normalmente se usa un parámetro. Entonces, si yo ahorita tuviera que decidir cuál parámetro, yo me quedaría con el de retorno, ¿sí? El retorno es, en realidad, a qué hora termina, ¿no? En qué instante termina. Entonces, en promedio, el tiempo de retorno del SJF es mucho mejor que el tiempo de retorno del FIFO, porque acá vemos que es bastante alto, 12 punto algo, ¿cierto? Entonces, esa sería la conclusión a la cual podemos llegar ahora, aquí, indicando conclusión. El método SJF no apropiativo es más eficiente que el FIFO. Y entre paréntesis le ponga ver tiempo promedio de retorno. O sea, el parámetro de la conclusión que estoy haciendo está basado en el tiempo promedio de retorno, ¿ya? Entonces, con eso ya concluiríamos el tema de los ejercicios que son para lo que es la cola de procesos, ¿listo? Ya no me envíen al correo porque no va a ser válido, ya lo tenemos resuelto, ¿ya? Entonces, con eso ya podemos irnos a lo último de este capítulo que tiene que ver con la parte ya pues, práctica del sistema. Se me comparte esta pantallita. Acá lo que estoy tratando de mostrarles son algunos utilitarios que nos ayudan a ver lo que el procesador está haciendo. El más utilizado es el Task Manager. Ese es el programa del administrador de tareas. El administrador de tareas es un programa que está también disponible en la barra de tareas. Miren,
acá en la barra de tareas, tú le das botón derecho sobre la barra de tareas y ahí dices administrador de tareas. Y ahí invoca a lo que es el administrador de tareas. Entonces, esta aplicación hay que aprenderla a utilizar porque es muy útil, ¿no? Primero, que tiene varias pestañas con información importante. Primero, el tema de los programas que está ejecutando, programas que tú has invocado o que el sistema operativo los tiene funcionales. Este, por ejemplo, es el editor de fotos. Por ejemplo, ya no lo estoy usando. Hace un momentito lo ocupé. Desde acá, por ejemplo, le puedo decir finalizar tarea. Entonces, se cierra la aplicación, ¿sí? Este es el explorador de archivos. Lo puedo finalizar. Ahí se cerró, ¿sí? Vamos a volver para arriba. ¿Ok? Continúa. El Chrome no estoy ocupando. Le puedo dar también finalizar. Ahí está. Sí, miren, se cierra, ¿sí? El editor de recortes lo puedo también finalizar. Entonces estoy finalizando y en el fondo lo que estoy haciendo es liberar memoria y la carga del procesador. ¿Cómo sé eso? Fíjense que acá al lado de cada aplicación abierta tenés información del CPU, el consumo de la aplicación en el CPU. Miren cómo Zoom consume bastante. El consumo de memoria RAM en megas o gigas, dependiendo de qué está pasando. Miren, Zoom también es el más grande que estoy utilizando. El tema de accesos a disco, muy poquito, no estoy grabando nada realmente. El tema de la red, un poquito está marcando el Zoom, porque hay mucha ida, ¿no? Y venida de la imagen, etcétera. Y bueno, el consumo acá, ¿sí? De energía, también ahora, pues lo va midiendo, pero miren, el Zoom dice muy bajo, pero pues en momentos se sube un poquito o baja, pero bueno, esto es un poco dinámico y nos ayuda a entender qué gasta más corriente también o energía en el computador. Acá hay un adicional, dice tendencia de consumo de energía. Normalmente la tendencia del Zoom es consumo bajo, entonces no hay alerta por ahí. Estas dos últimas columnas antes no salían, son nuevas, ¿ok? Pero bueno, interesante, ¿no? Por cada aplicación para ir viendo sus detalles. Acá arriba está el consumo total de CPU, memoria, disco, red, etcétera, en porcentajes, sobre la base de SID, ¿no? Ahora, cada aplicación, desde acá podemos notar, por ejemplo, acá tengo el nombre de la aplicación y aquí hay uno que está bajito, pero ¿qué es esto? Yo ahí, por ejemplo, le digo, puedo decirle finalizar tarea. Normalmente este otro se refiere a lo que llamamos nosotros proceso, ¿sí? Cada aplicación mínimamente dispara un proceso en ejecución, ¿sí? Ahí estamos viendo justamente eso, ahí están, dependiendo de ellos. Entonces, nosotros desde aquí del administrador podemos administrar no solo la aplicación con la opción de finalizar, o con la opción de, por ejemplo, ver sus propiedades para ver pues, algunos detalles de qué tipo de aplicación es o qué conoce el sistema de la aplicación, etcétera. Sino también podemos decirle a esa aplicación ir a detalles, ¿sí? Entonces yo estoy marcando a Microsoft OneNote y le digo ir a detalles y él miren a dónde me mandó, a la pestaña detalles. Yo estaba aquí viendo las aplicaciones, me mandó a detalles y apuntando a un proceso en ejecución, OneNote.exe. Entonces, cada aplicación que tienes abierta tiene algún proceso en ejecución que ha disparado en esta zona, ¿ya? Ahora, ¿qué hay en detalles? Está la lista de procesos que se están ejecutando, puedes ordenarlos en forma alfabética, por su número de PID. El PID es el número que identifica en forma única a cada uno de los procesos. Su estado, acuérdense que esto lo vimos en teoría, en ejecución, en espera, listo, ¿sí? Entonces aquí se va a ver la fluctuación del estado que tiene el proceso. Acá hay información sobre el nombre del usuario que ha disparado el proceso. Normalmente es el system, pero también aparece tu usuario, seguramente por ahí. Ahí está, mi usuario es este, ¿ya? También está el detalle del uso de CPU, de ese proceso. Quiero que noten algo. Esto está normalmente ordenado por el título. Miren, estoy ordenando por uso de CPU. Quiero que noten cómo a momentos se va a subir esto porque es dinámico. Ahí está. El más alto, el que consume más CPU, está arriba. Y ahí está. Ese es un proceso inactivo del sistema. Entonces es algo del sistema operativo que está haciendo alto consumo de CPU.
El OneNote es una aplicación que ocupo, de repente sube, luego baja, miren, sube y entra. Entonces los procesos no están haciendo uso todo el tiempo del procesador. Normalmente los procesos hacen una cola de espera y el procesador se le asigna por tiempos, ¿no? Por eso hemos hecho estos métodos de planificación. Durante un tiempo se lo atiende el proceso, luego vuelve a hacer cola o vuelve atrás para volver a intentar entrar al procesador. Pero el procesador fluctúa de un proceso a otro, tratando de atender a todos, y por la rapidez que tiene y la forma de administrarlo, las cosas que hace, pareciera que lo hace todo en paralelo, pero no. Todos estos procesos están compitiendo por uso de procesador en determinado momento, ¿ya? Hay un tema por acá que al botón derecho también se habilitan algunas opciones. Por ejemplo, ahí, botón derecho sobre OneNote, puedo finalizar esa tarea, ¿sí? O puedo establecerle una prioridad al proceso. Esto usa Windows mucho para cuando tú trabajas en el sistema. Por ejemplo, yo ahorita si estuviera trabajando y este programa OneNote fuera muy importante y mi sistema está lento, yo puedo venir acá a este programa y decirle prioridad alta. Y le digo que la cambie la prioridad. ¿Qué significa? Que el sistema le va a dar más prioridad a ese proceso. Las solicitudes que él tenga hacia el procesador las va a tratar de ejecutar lo más rápido posible. Entonces va a tratar de atenderlo mejor, si quieren verlo así. Entonces uno puede elevar la prioridad o también le puede decir que retorne a la normal o bajarla. Bajarla significa que el sistema la va a dejar casi ahí en espera todo el tiempo porque tiene baja prioridad, ¿no? Entonces, si uno no necesita, lo deja así, normal. Todos están con prioridad normal o equitativa, básicamente, ¿ya? Entonces, eso sería por lo que es procesos. Ahora, algo que noten, que quiero que noten, es lo siguiente. Si tú a una aplicación, por ejemplo, hasta de OneNote, tenés la opción de finalizar tarea, pero también tenés la opción de decirle, ir a detalles para ver qué proceso está asociado a ese programa. Ahora, en algunos casos, no solamente te aparece finalizar tarea, ¿ya? De repente aquí, sí, a ver. No, en esta versión no la está habilitando. Normalmente lo que veíamos, a ver, de repente acá. Sí. No. Bueno, parece esta opción, había una opción más fuerte que se llama finalizar árbol de procesos. Normalmente cuando tú, sí, dime. Eso apareció en detalles, el finalizar árbol de proceso le apareció en Es detalles. exactamente el que quiero mostrar. Vamos a ir con este que no tengo miedo de cerrar, el de PowerPoint. Ya vamos a ir a decir, ir a detalles. Van a notar que de un Windows a otro, a veces las opciones varían, ¿sí? Varían, sobre todo si estás en Windows 7, están ahí, pero no están exactamente en el mismo lugar, las han variado. Entonces, aquí lo que queremos mostrar es que un programa está enganchado con un proceso en ejecución, ¿no? Y eso lo podemos ver en detalles. Pero a la vez, el proceso en ejecución puede estar asociado no solamente con establecer una prioridad, como hemos visto acá, sino también el hecho de que podés finalizar ese proceso solo o decirle finalizar el árbol de procesos. Ahora, ¿qué se refiere con el árbol de procesos? Cuando un programa arranca, mínimamente dispara un proceso en ejecución, pero si necesita otros más, también los inicializa. A eso me voy. Entonces, es posible que un proceso tenga asociado a él otros procesos en ejecución. Entonces, una forma fuerte de cerrar completamente un proceso o finalizarlo completo es decirle finalizar el árbol de procesos. Ahora, hay procesos que están compartidos entre varias aplicaciones. Entonces, a veces el cerrar, al decirle finalizar árbol de procesos, puede significar que se cierre alguna otra aplicación adicionalmente, ¿ya? Entonces, estos dos son los que más utilizamos. El tema de establecer prioridad para elevar a la prioridad para que finalice más rápido, o el sistema le dé alta prioridad, o el finalizar la tarea, o el árbol de procesos. Obviamente, cuando hay un proceso sospechoso, con un nombre raro, normalmente nos vamos aquí a propiedades para investigar dónde está almacenado, ¿cierto? Acá está la información de dónde está almacenado, qué se llama, ver algunos detalles de cuándo apareció. Si mañana me aparece aquí en esta lista un proceso con nombre chino, por ejemplo,
yo voy a estar segura que es un virus porque pues seguramente no he instalado ninguna aplicación y se ha metido por internet. Entonces, esta es una forma de ver la naturaleza del proceso. Otra forma de investigar la naturaleza de un proceso sospechoso es al botón derecho y decirle buscar en línea. Lo busca en línea a través del nombre, ¿no? Es que normalmente los virus, etcétera, se meten también acá disfrazados de procesos y nos van afectando en el sistema y los podemos ir detectando de a poco justamente con esta herramienta, ¿no? Cualquier nombre raro que ustedes vean que se consume CPU sobre todo, hay que hacerlo analizar para ver si hay algún problema con ese proceso. Otra cosa clásica es que también los procesos como estos son procesos del sistema, ¿sí? Se pueden infectar de virus también. Eso es grave, ¿no? Porque cuando el virus se entra y modifica estos procesos, porque en el fondo son programas, es probable que el sistema operativo se vea inestable, se cuelgue y tenga problemas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Aparte de ello, tenemos también el tema rendimiento. En rendimiento no solamente vas a tener el tema de CPU, sino también memoria, disco, etcétera. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es el CPU. Acá me está diciendo que está el 29, o entre 20 y 29% es el porcentaje de uso de CPU, ¿no? Y la velocidad de mi CPU está oscilando entre 2 y 2.70 y algo de velocidad, miren, entonces está fluctuando en una media, ¿no? Tiene capacidad de velocidad 3 punto algo en el CPU, según el fabricante, pero miren, en el fondo lo está oscilando entre 2 y 3, básicamente, ¿no? La velocidad de gigahertz del CPU. Información importante también son estos histogramas. Cuando estos picos se elevan mucho, el 100% está acá arriba, significa que está demasiado saturado tu sistema. Algunas tablas de resumen, acá, uso 28%, velocidad de 2 punto algo, 2.5 en media, cantidad de procesos en ejecución, cantidad de subprocesos, ¿ya? Los subprocesos son pequeñas dependencias de procesos, básicamente, ¿ya? Tiempo que está activo mi computador, ¿cierto? Entonces hay información adicional para administrar, ¿ya? Ahora, si nos vamos por lo que es el monitor de recursos, miren, acá está el enlace directo, monitor de recursos, voy a poder apreciar más información del procesador. Estoy ahora analizando solo procesador acá, ¿sí? Acá me voy a CPU, y aquí están todos los procesos en ejecución, miren, hay un resumen del estado, cuántos subprocesos tiene ese proceso en ejecución, pero hay otro detalle por aquí a la derecha. ¿Qué es esto? Acá dice CPU total. Ese es el que me marca la información de la capacidad o el uso de mi procesador completo, ¿ya? CPU total. Pero en el fondo... Tiene 2 núcleos y tiene 4 procesos lógicos. O sea, serían 4 hilos. Es de 2 núcleos y 4 hilos. Lo que marcaba era literalmente los hilos, lo del CPU. 0, 1, 3, 4. ¿A dónde estás leyendo, perdón? Aquí donde, abajo, desde lo que está apuntando, ahí. Núcleos 2 y procesos lógicos 4. Núcleos 2, procesadores lógicos 4, ¿sí? Núcleos 2 y virtualización, ya no me está sacando, pero es otra información adicional. Habilitada la virtualización, ¿ya? Vamos a explicar esto. El procesador físicamente agarra y es una sola cosa. Por eso ahí dice un solo socket, ¿listo? Ahora, cuando aquí te dan el procesador, tiene los... puede ir de 2, de 4, de 8, de 16 núcleos, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando estos núcleos te los pasan de fabricante, normalmente vas a notar de que no te activan todos los núcleos, ¿ya? Entonces, en mi procesador ahorita dice 2 núcleos, pero lo más probable es que no sean solo 2 núcleos. Tal vez he activado solo 2, pero inclusive puede ser que tenga 4 u 8, es porque no están activados, va 1. 2. Cuando hablamos de procesadores, normalmente confundimos el concepto con núcleo. Entonces, aquí, por favor, lo que él ha dicho es muy cierto. No podemos confundir lo que es procesador con núcleo, es diferente. Los computadores personales traen un solo procesador, pero lo que tienen adentro son varios núcleos. Entonces, cuando uno mira el núcleo,
normalmente lo asocia con la ALU de un procesador. Entonces, normalmente dice un procesador de 4 núcleos es como si tuviera 4 ALUs para nosotros en la práctica. 4 calculadoras, básicamente, pero encapsulados ahí también, como si fueran un solo procesador. Ahora, cada núcleo puede llevar lo que él dice hilos, ¿ya? Ahora, ¿qué son los hilos? Son unos canales a través de los cuales puede funcionar un programa de aplicación. Normalmente, bueno, no quería hacer esta gráfica porque esto viene de programa 1 y de repente él ha recordado eso y ahí es donde lo asoció. Acá tenemos al procesador y adentro de él, pues, los números de núcleos varían, ¿no? 2, 4, puede ser 6, 8. Hay que ver qué características tiene la CPU para determinar cuántos núcleos tiene. Y lo óptimo sería usarlos todos, por si acaso, ¿ya? Pero ahora, lo normal es que cada núcleo lleve lo que llama hilos. Y lo regular es 2 hilos por núcleo, ¿sí? Entonces, por esa razón, en las referencias siempre van a encontrar que dicen, ¿sí? El número de hilos igual al 2 veces el número de núcleos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vas a encontrar en las referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuántos hilos trae? 2, 4, 6. 6 hilos y 3 núcleos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la relación de hilo y núcleo? Bueno, el hilo fue creado para comportarse de esta manera. Debes imaginar que por este hilo, por ejemplo, está viniendo Excel, una aplicación. Por este otro hilo está otra aplicación, puede ser un Word. Y obviamente, como el sistema operativo también es software, puede ser por aquí que esté el defragmentador de disco, un programa, o que aquí haya otro programa, el Defender, por ejemplo, que es muy, muy pesado, ¿sí? Ahí está con el otro hilo, ¿no? Entonces, inclusive hay aplicaciones hoy en día que se les llama multithreading, ¿sí? ¿Qué es una aplicación multithreading? Es una aplicación que es capaz no solamente de usar un hilo, sino también es capaz de utilizar más de un hilo para funcionar más rápido. Aplicaciones de este estilo son pues el AutoCAD, el Unicad. Bueno, eso ya viene del fabricante de software. Cuando se construyó el software, se lo preparó para hacer multithreading, es decir, multihilo, para explotar esta tecnología. Entonces, posiblemente te encuentres con una que otra aplicación que ocupe más de un hilo. En este caso, me voy a poner una desconocida, porque pues no podría decir cuál. Ya tendríamos que averiguar cuáles de ellos, pero existen aplicaciones que ya son diseñadas para utilizar más de un hilo. Entonces, esa es la referencia del hilo, ¿ya? Y tiene razón él, no podemos confundir lo que es un núcleo con un hilo, porque en el fondo el hilo es parte del núcleo, ¿sí? Es como una especie de canal que se va a dedicar única y exclusivamente a atender alguna aplicación, y esto va a hacer de que en un momento dado mi procesador, que es uno solo, va a aparentar estar trabajando procesos de diferentes aplicaciones a la vez, ¿bien? Diferentes. Y antiguamente no era así. Esa es la razón por la cual disgregamos. Antes hablamos de un procesador y también hablabas del hecho de que adentro de él había básicamente un solo núcleo, ¿sí? Y bueno, lo peor, ¿no? Que al principio también era un solo hilo, monohilo era. Entonces, esta era la razón por la cual decíamos un proceso a la vez en ese procesador, o sea, solo podía ejecutar uno. Entonces, luego empezaron a ver la idea de crear los núcleos y luego pues el tema de los hilos, y ya viene la tecnología hoy en día llamada multithreading, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, igual, volvemos a dar la misma tarea, ¿sí? Hay que investigar cómo el sistema, no a nivel de hardware, me refiero al nivel del sistema operativo. ¿Cómo el sistema operativo hace para administrar estos núcleos con sus hilos? ¿No? La pregunta es, ¿cómo lo hace con una cola? ¿Sí? Cuando solamente hay una cola, o cuando hay más de una, porque es posible que haya varias colas, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a investigar y van a encontrar algunos datos interesantes del número de colas que puede haber, o cómo lo hace cuando hay una sola cola para que aquí esperen los procesos que quieren ingresar a hacer uso del procesador, ¿no? O que se le asignen tiempos de CPU, porque usar procesador básicamente significa asignar tiempos de CPU, ¿ya?
No sé si hay alguna otra cosita más. Nada. Bien, entonces la siguiente clase me van a contestar dónde se habilita o se puede disminuir el número de núcleos que estás utilizando. Los hilos no, eso ya viene, pues, si usas núcleos, usas hilos. Lo que sí se puede escoger cuántos núcleos utilizar, esa es la única modificación que podemos hacer en el procesador. Entonces hay que buscar en qué parte del sistema se hace eso. Se hace dentro del sistema operativo, no necesitan ir a la BIOS, ¿ya? Entonces me comentan la siguiente clase y con eso empezaríamos el día lunes. ¿Listo? Hasta luego, pasen buen día. Hasta luego, Inge. Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta luego.